Nestorio fue un líder cristiano sirio del siglo V. Nació en Germanicia, Siria, en el año 386 y murió en los desiertos de Libia alrededor del 451. Fue patriarca de Constantinopla y fue acusado de profesar la doctrina que lleva su nombre, nestorianismo, consistente en una separación total entre la divinidad y la humanidad de Cristo. El nestorianismo o dificismo es una doctrina religiosa dentro del cristianismo que considera a Cristo radicalmente separado en dos naturalezas, una humana y una divina, completas ambas de modo tal que conforman dos entes independientes, dos personas unidas en Cristo, que es Dios y hombre al mismo tiempo, pero formado de dos personas distintas. Ponía en duda la virginidad de María, la cual no podía ser madre de un Dios, sino de un hombre que tenía algo de divino, pero mezclado con valores humanos. Tal doctrina fue declarada herética por el Concilio de Éfeso, que depuso a Nestorio del patriarcado en el 431. Sus seguidores, los nestorianos, difundieron su doctrina por Asia, llegando a crear una importante iglesia que se extendió desde la India hasta Siberia. Actualmente quedan congregaciones de esta iglesia en Irak, Irán, India, China, Estados Unidos y otros lugares donde han migrado comunidades de los países citados. Dentro de las disputas que sacudieron el cristianismo en los siglos III, IV y V, Nestorio, una vez nombrado obispo de Constantinopla, comenzó a proclamar su doctrina, por lo que se enfrentó con el obispo Cirilo de Alejandría, que defendía la tesis de la unicidad de la persona de Cristo, Dios y hombre. Principalmente Nestorio sostenía que Cristo era un hombre en el que había ido a habitar Dios, dividiendo la persona divina de la persona humana. Tanto los nestorianos como los partidarios de Cirilo fueron llamados al concilio de Éfeso en el año 431, convocados por el emperador Teodosio II y celebrado bajo la presidencia del Papa Celestino. La disputa se centró fundamentalmente en torno al título con el cual debía tratarse a María. Si solo madre de Cristo, es decir, de Jesús humano y mortal, o portadora de Dios, como defendían los nestorianos, o además el de Madre de Dios o Madre María Santa Virgen, o sea también del Logos Divino, como defendían los partidarios de Cirilo. Finalmente se adoptó como verdad de doctrina la propuesta por Cirilo y se le concedió a María el título de Madre de Dios, y los nestorianos o dificistas fueron condenados como herejes. Nestorio se oponía a que María fuera llamada Theotokos, Madre de Dios, porque le resultaba una incongruencia lógica y una blasfemia. El nestorianismo fue desterrado del Imperio Romano y la diáspora nestoriana encontró refugio en el Imperio Persa, y los lajmidas abrazaron esta denominación cristiana conocida en el Imperio Romano con el adjetivo de nestorianismo. En Edesa, en la región del sureste de Anatolia, Turquía, Ibas, en su cargo de director de la escuela de la ciudad, hizo suyas y propagó las ideas de Nestorio. Sin embargo, allí los obispos antioquenos, en especial Rábula, se le enfrentaron. Entonces el rey persa mandó expulsar a Ibas, quien se refugió en Armenia, y desde allí continuó extendiendo la doctrina. En el 435, luego de la muerte de Rábula, Ibas se presentó otra vez en Edesa y fue elegido obispo. Afrontó juicios de parte de sus compañeros por propagar esta doctrina, pero en el 449 salió absuelto.
y luego, unos meses después, fue depuesto durante el concilio de Éfeso II. El concilio de Calcedonia lo repuso en su diócesis en el año 451 y murió en el 457. En el 424 la Iglesia persa se declaró independiente de la ortodoxa católica bizantina y todas las otras iglesias. En consecuencia, la Iglesia cristiana en el Imperio persa se convirtió cada vez más a la doctrina nestoriana en las siguientes décadas, fomentando la división entre cristianismo calcedónico y el de los cristianos nestorianos. Más adelante, de esta iglesia nestoriana procederán las primeras misiones a China, Asia Central, Tíbet, India, Manchuria. De este modo, los cristianos nestorianos llegaron por primera vez a China hacia el año 635, cuando el misionero Alopen estableció una iglesia en la capital occidental durante el reinado de Taizong de la dinastía Tang. De esta época data la célebre estela de Singanfu, que describe la existencia de comunidades cristianas en diversas ciudades del norte de China. Esta es una imagen nestoriana de Jesucristo de la dinastía Tang. Además de ser representado con rasgos orientales, también se lo pinta haciendo un mudra, más exactamente el Shuni Mudra. Es el sello de la paciencia o ciencia de la paz. Durante un tiempo influyeron en los mongoles, aunque finalmente estos se decantaron por el lamaísmo y abandonaron el nestorianismo, lo que llevó a su extinción final en estas regiones. La Iglesia nestoriana tuvo un papel fundamental en la conservación de antiguos textos griegos que fueron traducidos al siríaco, que es una rama del arameo, y más tarde serían traducidos al árabe y posteriormente al latín.